¿Alguna vez has escuchado sobre el caso de Elías Samael? Una historia que si navegas lo suficiente en TikTok o YouTube, aparece una y otra vez, con videos perturbadores, testimonios inquietantes y un final que muchos aseguran que es real. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Para todos aquellos que quieran saber cómo se hace una invocación, aquí les voy a enseñar cómo se hace una. Claro, nada más le quiero decir que deben de tener mucho cuidado y sobre todo tener experiencia en este ramo. Claro. Bueno, comencemos. Dice así: antiguo espíritu que habita en el abismo, sombra. Todo comienza con un nombre, Elías Samael. Según los relatos más difundidos en internet, era un hombre aparentemente normal, pero con un interés muy marcado por lo paranormal, lo oculto, lo prohibido. Dicen que su curiosidad lo llevó a experimentar con cosas que muchos prefieren evitar, como rituales, invocaciones y especialmente la famosa tabla Ouija. Al principio todo parecía un juego, una forma de contar algo más, pero lo que empezó como una curiosidad pronto se convirtió en una obsesión. Los primeros cambios no tardaron en aparecer. Elías comenzó a hablar de cosas extrañas. Decía que escuchaba voces, sentía presencias, ver sombras que no debían estar allí. Grabar porque pensé que sí lo escuché, pero lo único que se oyen son ranas. ¿Por qué se cayó eso? Esto no tenía por qué caerse. Pero lo más inquietante es que empezó a grabarlo todo. Videos donde se veía alterado, asustado e incluso desesperado. Algunos usuarios en redes aseguraron haber visto estos clips. En ellos, Elías hablaba directamente a la cámara, diciendo que algo lo estaba siguiendo, que no estaba solo, que había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Con el paso del tiempo, los eventos se volvieron más intensos y, según relatos, objetos se movían solos, golpes en las paredes, luces que se apagaban sin explicación y episodios donde Elías parecía perder el control de su propio cuerpo. Algunos incluso hablaban sobre convulsiones, de voces que no parecían suyas, como si algo estuviera usando su cuerpo. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante y más oscura, porque Elías ya no solo documentaba lo que te pasaba, también decía estar comunicándose con entidades, entes que según él no eran precisamente amigables. En varios relatos se mencionaba que intentó hacer rituales para controlar estas presencias, un grave error. Y entonces llega el desastre, el punto que convirtió este caso en algo viral. Muchos aseguran que Elías murió en circunstancias extrañas. Algunos dicen que fue encontrado sin vida, otros que simplemente desapareció. Y hay quienes afirman que lo que fuera que contactó se lo llevó. Pero aquí es donde tienes que detenerte y hacerte la pregunta más importante de todas: ¿esto realmente pasó? Porque cuando investigamos más a fondo, empiezas a notar cosas muy extrañas. Primero, no hay registros oficiales, no existe ningún reporte policial, ninguna noticia en medios confiables, ningún documento que confirme que Elías Samael existió realmente. Segundo, la historia cambia dependiendo de quién la cuente. Algunas versiones dicen que fue la Ouija, otras que fue un libro maldito, otras hablan de posesión demoníaca. Y cuando una historia cambia tanto,
es una señal clara de que algo no encaja. Tercero, todo el contenido proviene de las redes sociales como TikTok, YouTube, podcasts de terror, lugares donde el entretenimiento muchas veces se mezcla con la ficción. Entonces, ¿estamos frente a un caso real? ¿O ante una historia más viral de terror de internet? Te leo en los comentarios. A ver, sí necesito apuntar.